Imagínese, un mensaje que no estaba destinado a mí cayó en mis manos como un rayo en un día claro. Y lo que descubrí sobre mi hijo me dejó paralizada por el dolor. Al día siguiente puse en práctica un plan que ella nunca hubiera imaginado. Si estás aquí hoy es porque algo de esta historia te tocará el corazón. Deja tu comentario diciendo desde dónde estás siguiendo esta historia, quiero saber a dónde va. Era una tarde cualquiera, con el olor a especias frescas llenando la cocina mientras organizaba los frascos en el viejo estante de madera. La radio un poco silbante hablaba de precios de mercado, pero mi atención estaba lejos de ahí. Estaba pensando en la cena, tratando de decidir qué prepararle a Michael, mi hijo, que llegó a casa agotado después de largas horas de trabajo. Fue entonces cuando sentí mi celular vibrar en el bolsillo de mi delantal. Rápidamente me sequé las manos y tomé ese sencillo dispositivo, un regalo de Michael hace años. Una notificación de Telegram apareció en la pantalla, era de Emily, mi nuera. Fruncí el ceño confundida. Casi nunca enviaba audios, sobre todo cuando todos vivían bajo el mismo techo. Si querías algo, solo tenías que decirlo. Por la mañana se había ido diciendo que iba a encontrarse con unos amigos. Imaginé que era algún pedido, tal vez leche o verduras, y jugué a escuchar. Pero en las prisas con el salero en la mano, terminé guardando el audio por accidente. Antes de entender lo que había hecho, abrí la aplicación nuevamente y vi, el mensaje había desaparecido. Emily escribió rápidamente, lo envié accidentalmente. ¿Te enteraste, mamá? Dudé por un segundo y respondí, no, hija mía. Ella simplemente envió un emoji de aprobación y no dijo nada más. Me senté en la silla de madera junto a la mesa de la cocina, todavía con el salero en la mano. Fue entonces que recordé algo que Michael ya había dicho, mamá, Emily no envía audio. Si lo envía es porque es algo muy serio. Esa frase desató una alerta. Abrí la lista de grabaciones de mi celular y, con dedos temblorosos, seleccioné el archivo que había guardado accidentalmente. La voz de Emily hizo eco, pero no fue el tono dulce que usó conmigo. Fue duro, lleno de desdén, como si se desahogara con alguien. Llamó al otro hermano, pronto me di cuenta de que era Daniel, su hermano mayor. Y luego empezó a hablar de Michael. Ese Michael es aburrido, inútil. Nunca gana lo suficiente para que yo viva como merezco. Mi corazón se hundió. Intenté seguir escuchando, pero cada palabra dolía como un cuchillo. Dijo que ya no soportaba estar con un hombre tan mediocre y que quería divorciarse ya. Me quedé inmóvil, agarrando con fuerza el celular. Emily bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto, estoy perdiendo el tiempo con él. Sueño con ser la esposa de un hombre rico y exitoso, como el que Daniel prometió presentarme. Luego el tono se volvió más claro, seguido de una risita, como si algo le divirtiera. Si Michael pierde credibilidad en la empresa, todo será más fácil. Gracias por los consejos sobre cómo hacerlo parecer incompetente en el trabajo. De esa manera, tendré la excusa perfecta para solicitar el divorcio. Estaba en shock. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Casi se me cae el móvil al suelo. Con manos temblorosas volví a reproducir la grabación. Cada palabra quedó grabada en mi alma. No había duda, era la voz de Emily, la mujer a la que trataba como a una hija. Ella estaba conspirando contra mi hijo, el chico al que le había dedicado toda mi vida. Fue entonces cuando oí crujir la puerta. Mamá, estoy aquí. La voz de Michael, siempre llena de vida, resonó por toda la casa. Me asusté. Guardé mi celular en mi bolsillo y respiré hondo para calmarme. Salí al patio trasero y lo vi allí, con esa amplia sonrisa en su rostro bronceado, sosteniendo una bolsa de la panadería de la esquina, la misma donde le compré su pastel de cumpleaños cuando era pequeño. ¿Ya comiste, mamá? Te traje este pastelito que te gusta, dijo con su habitual voz cálida. Forcé una sonrisa. Cogí la bolsa y traté de ocultar mi voz temblorosa, aún no, hijo mío. Voy a terminar de cenar. Ve a darte una ducha, debes estar cansado. Él asintió y entró en la casa silbando una melodía alegre. Mientras lo veía alejarse, sentí que se me rompía el corazón. ¿Cómo podía sonreír así, sin saber que la mujer que amaba estaba planeando destruir su vida? Poco después llegó Emily. Llevaba un vestido azul que brillaba a la luz de la cocina y el pelo rizado.
Me vio cortando verduras y me miró secamente. Ya cené afuera, mamá. Ustedes dos coman todo lo que quieran. Y se fue directo a su habitación, sin decir más. Asentí, pero por dentro se estaba gestando una tormenta. Esa mirada, la forma en que caminaba con tanta tranquilidad, como si nada pasara, me llenó de rabia e impotencia. Esa noche, después de que Michael se durmiera, yo estaba sola en la pequeña cocina, bajo la luz amarilla que resaltaba las grietas de la pared. El tic-tac del reloj era constante, pero mi mente era un caos. No podía cerrar los ojos. Miré por la ventana, el cielo estaba negro como la tinta, con algunas estrellas intentando perforar las espesas nubes. La grabación de Emily no salía de mi cabeza. Cada frase fue como un golpe. ¿Cómo pudo alguien que me llamó madre decir cosas tan crueles sobre mi hijo? ¿Cómo podía planear arruinar la vida de Michael, el chico al que había protegido con todas mis fuerzas? Me levanté lentamente, fui al fregadero y serví un vaso de agua fría. Me temblaban tanto las manos que algunas se cayeron al suelo. Me senté de nuevo tratando de respirar profundamente, pero el nudo en mi garganta no salía. Afuera, el viento de la noche entraba por las rendijas de la puerta, trayendo un frío que me hacía temblar. Entonces supe que se avecinaba una tormenta, no solo dentro de mí, sino para toda la familia. Los recuerdos del pasado volvieron a inundarlo, tan vívidos como si hubieran sucedido ayer. Recordé los años difíciles en los que mi marido murió repentinamente de un infarto. Michael tenía solo 12 años. Era demasiado joven para comprender el dolor de perder a su padre. Yo, una mujer de 30 años con poca educación, tuve que valerme por mí misma para criarlo. Me desperté a las 4 de la mañana para hacer tamales en la estufa. El olor a maíz mezclado con humo que te quemaba los ojos. Envolvía cada uno con cuidado y lo llevaba al mercado para venderlo, sin importar si el sol quemaba o si la lluvia caía sin cesar. Al mediodía lavé y planché ropa para las familias ricas del barrio y tenía las manos ásperas por estar tanto tiempo en agua con jabón. Por la noche me ocupaba de la pequeña tienda de comestibles hasta tarde, contando cada centavo para ahorrar para la escuela de Michael. Había noches en las que el cansancio casi me vencía. Pero cuando vio a Michael estudiando a la luz de una lámpara de queroseno, recuperó las fuerzas. Nunca olvidaré el día en que recibió su diploma universitario. Me puse mi único vestido sin parches y me senté en un rincón del auditorio, observando a mi hijo subir al escenario. Cuando volteó a mirarme con esa sonrisa radiante, lloré como una niña. No eran solo lágrimas de alegría, sino de alivio. Después de tantos años de sacrificio, pensé que todo mi esfuerzo había valido la pena. Hasta que llegó el día en que Michael presentó a Emily. Entró a la casa con el pelo largo y brillante, una sonrisa cautivadora y una caja de finas galletas en las manos. «Mamá, ella es Emily», dijo con la voz llena de orgullo. Miré a esa joven frente a mí, tan educada, tan atenta. Emily me ayudaba a poner la mesa, a veces pelaba fruta o lavaba los platos, y siempre me llamaba mamá con una dulzura que me derretía el corazón. Una vez me regaló un chal azul, diciendo que me quedaba muy bien. Estaba emocionado. Pensé que mi hijo había encontrado un compañero, alguien con quien construiría una familia feliz. Su boda fue sencilla pero llena de calidez. Todo el barrio acudió a felicitarlos y el patio se llenó de risas. Vi a Michael y Emily intercambiar anillos, con el pecho rebosante de esperanza. Pensé que por fin podía descansar, mi hijo ahora tenía su propia casa. Pero unos años más tarde, todo empezó a cambiar. Emily ya no era la dulce niña que había conocido. Empezó a gastar sin medida, exigiendo ropa de marca y bolsos caros. Cada vez que Michael se negaba, diciendo que necesitaban guardarlo para el futuro, ella se ponía de mal humor. A veces le gritaba delante de mí con voz gélida: «Tú solo piensas en ahorrar dinero. ¿Qué sentido tiene vivir así?». Recuerdo bien una noche. Michael acababa de recibir su salario. Antes de que pudiera pagar el alquiler, Emily ya estaba pidiendo un bolso Gucci, el equivalente a lo que ganaba en un mes. Sacudió la cabeza y explicó con calma: «Cariño, tenemos cosas más importantes. ¿No podemos hacerlo ahora?». Emily no dijo nada. Simplemente lo miró furioso y arrojó al suelo la bolsa de compras que Michael acababa de traer. El recipiente se hizo añicos y el olor de la comida se extendió por todo. Se dio vuelta y se fue, dejando a mi hijo sentado en silencio,
recogiendo los pedazos del suelo. Su rostro estaba pálido, sus ojos estaban vacíos. Estaba en un rincón de la cocina, queriendo correr y abrazarlo, pero sentía los pies pegados al suelo. Solo pude darme la vuelta y fingir que lo limpiaba, para ocultar las lágrimas. Cuanto más pensaba, más entendía que la grabación de hoy no era ninguna sorpresa. Era solo la punta del iceberg que en mi ingenuidad no había visto. Las veces que Emily se enojó, las veces que se quejó de Michael, todas fueron señales. Me culpé a mí mismo. ¿Cómo dejé que mi hijo viviera con alguien así sin darme cuenta? Confié demasiado. Creía demasiado en una casa que pensaba que era perfecta. Me levanté y salí al patio. El viento de la noche soplaba con más fuerza, trayendo el olor a tierra húmeda del pequeño jardín. Me abracé a mí mismo, sintiendo que mi mundo se derrumbaba. Regresé a la cocina, me serví otro vaso de agua, pero no lo bebí. Me quedé allí, mirando la oscuridad más allá de la ventana, con un nudo en la garganta. A la mañana siguiente me levanté temprano como siempre, pero sin paz en el alma. La cocina estaba igual que todos los días, el olor a café en el aire, pero era como si todo estuviera cubierto por una espesa niebla. Intenté mantener la calma y preparé el desayuno como si nada pasara, tostadas, huevos fritos, un plato de fruta picada. Michael estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico. Emily bajó poco después con el pelo recogido en una cola de caballo y una blusa blanca inmaculada. Sirvió el café, lo colocó sobre la mesa y se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa. «Mamá, ¿quieres más azúcar?» La miré a los ojos buscando un rastro de sinceridad, pero solo vi una frialdad calculada. Sus ojos me midieron, como si estuviera evaluando algo. Sacudí levemente la cabeza y respondí en voz baja, «Está bien, cariño». En su interior, la ira todavía ardía, pero sabía que necesitaba contenerla. Si dejo que se note ahora, todo podría desmoronarse antes de que pueda proteger a Michael. Michael levantó la vista de su periódico con entusiasmo. «Mamá, hoy tengo una reunión importante en la oficina. Si apruebas este informe, puedes considerarme para un ascenso». Él sonrió y sus ojos brillaron de esperanza. Le devolví la sonrisa, pero mi mirada se deslizó inadvertidamente hacia Emily. Ella frunció el ceño por una fracción de segundo, tan rápido que si no hubiera estado prestando atención, se lo habría perdido. Luego forzó una sonrisa torcida, como si estuviera ocultando algo. «¿En serio, amor?» «Eso es genial», dijo con voz dulce. Pero sentí la mentira en cada sílaba. El desayuno transcurrió en silencio, solo se oía el tintineo de los cubiertos sobre los platos. Después de que Michael me besó en la frente y se apresuró a ir a trabajar, Emily se quedó para poner la mesa. Pero sabía que era solo una excusa. Tan pronto como le di la espalda para lavar los platos, la oí levantar el teléfono y hablar en voz baja, como si temiera que alguien la escuchara. Me quedé quieto fingiendo limpiar la estufa, pero con los oídos bien abiertos. «Déjamelo a mí», susurró Emily. «Michael definitivamente no entregará el informe a tiempo. Ya me he ocupado de eso». Mi corazón dio un vuelco. No podía escuchar lo que decían al otro lado, pero imaginé que era Daniel, su hermano. Otra trampa, otro intento de hacer fracasar a mi hijo. Al mediodía fui al mercado con Sara, mi vecina y mejor amiga. Bajo el intenso sol, caminábamos entre los puestos de verduras, con el murmullo de la gente de fondo. Pero mi corazón estaba apesadumbrado. No podía concentrarme en elegir cilantro o carne. Finalmente llevé a Sara a un rincón alejado, cerca del mercado de pescado. «Sara, necesito decirte algo», comencé con la voz temblorosa. Le hablé del mensaje de voz, de todo lo que Emily había dicho sobre Michael y su plan para sabotearlo. Los ojos de Sara se abrieron y puso su mano sobre mi hombro. «Oh, Linda, Dios mío, ¿cómo pudo? Tienes que hacer algo. No dejes que esta mujer siga lastimando a tu hijo». Asentí, pero por dentro era un torbellino. «Lo sé, Sara, pero tengo que ser inteligente. Si actúo sin pensar, temo empeorar las cosas para Michael». Sara me apretó el hombro con firmeza. «La verdad siempre sale a la luz, Linda. Es solo cuestión de tiempo. Reúne pruebas. Estoy aquí para lo que necesites». Sus palabras me dieron fuerzas, pero todavía sentía un vago miedo.
Temía por Michael y también por mí, por no haber tenido el coraje de afrontar antes la verdad. Cuando llegué a casa, apenas abrí la puerta y escuché a Michael gritar desde adentro: «Mamá, me alegro que estés aquí». Su voz sonaba desesperada, nada parecida a la suya. Entré y lo vi dándose la vuelta. Una montaña de papeles sobre la mesa, su rostro pálido como el papel. «Mamá, no encuentro los documentos de la reunión de esta tarde. Los dejé en mi maletín esta mañana y ya no están». Su voz temblaba, llena de una desesperación que nunca antes había escuchado en él. Miré a mi alrededor y vi a Emily apoyada en un rincón, con los brazos cruzados y una expresión de sorpresa forzada. «Pero los dejé aquí arriba, cariño». «¿No se cayeron en la oficina?», dijo como si la idea ni siquiera se le hubiera pasado por la cabeza. Mis ojos, sin embargo, se dirigieron directamente al sofá. Un fajo de papeles apareció sutilmente entre los cojines, como si alguien los hubiera arrojado allí a toda prisa. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz firme mientras me inclinaba para recogerlos. «Michael, ¿son estos?». Se los tendí y miré de reojo a Emily. Dejó escapar un suspiro de alivio y me abrazó con fuerza. «Gracias, mamá». «Sí, son ellos. Necesito volver a la oficina ahora». Emily me dio una mirada rápida, llena de irritación, pero luego desvió la mirada, fingiendo estar ocupada con su teléfono celular. Me quedé allí viendo a Michael huir, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Alivio de que mi hijo hubiera recuperado lo que necesitaba, pero dolor al saber que si no hubiera visto esos papeles, no habría asistido a la reunión, y detrás de todo estaba Emily. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Cuántas veces más intentaría destruir a mi hijo? Esa noche, cuando todos deberían haber estado durmiendo, escuché nuevamente susurros provenientes de la habitación. Bajé las escaleras en silencio, escondida detrás de la pesada cortina, con el corazón en la garganta. La voz de Emily era baja pero aguda, casi funcionó hoy. Escondí los papeles, pero esa anciana los encontró. Necesito tener más cuidado. Me apreté el dobladillo de mi blusa, tratando de controlar mi respiración para no hacer ningún ruido. Sus palabras fueron como otra puñalada, confirmando todo lo que ya sospechaba. Emily no solo estaba hablando mal de Michael, estaba actuando para hacerlo fracasar. Regresé a la habitación en silencio, me acosté, pero me ardían los ojos. No lloré, no por la fuerza, sino porque sabía que las lágrimas no cambiarían nada. En mi mente las piezas empezaron a encajar: el audio, la sonrisa falsa de Emily, los papeles escondidos, la llamada telefónica secreta. Todo apuntaba a una cruel verdad: Emily ya no era la nuera en la que había confiado. Era una amenaza para Michael, para esta familia. No podía guardar este secreto solo. El peso de la grabación de sus acciones era como una piedra en mi pecho que no me dejaba respirar. Necesitaba actuar. Encuentra a alguien con quien hablar. No para desahogarse, sino para trazar el camino correcto para Michael. Cogí el teléfono y con dedos temblorosos, marqué al señor Julián y a la señora Beatriz López, los padres de Emily. Intenté mantener la voz firme mientras les pedí que se encontraran conmigo en una pequeña cafetería cerca de mi casa a la mañana siguiente. «Necesitamos hablar», dijo sin dar detalles. La voz profunda del señor López respondió: «Está bien, señora Linda. Allí estaremos». A la mañana siguiente el día amaneció frío con una fina llovizna, como si el cielo llevara el mismo peso que mi corazón. Me puse un suéter gris desgastado y el chal que Michael me había regalado años atrás. En el espejo vi mi rostro, arrugas profundas, ojos cansados, pero con un brillo de determinación. No quería que esa reunión se convirtiera en una pelea, pero la verdad tenía que salir a la luz. Y esperaba que los López lo entendieran. El café estaba escondido en un callejón, con mesas de madera apiñadas y un intenso olor a café tostado en el aire. Llegué temprano y elegí una mesa cerca de la ventana. Me senté agarrando con fuerza el vaso de agua, tratando de organizar mis pensamientos. Cuando el SR y entró la señora López, reconocí de inmediato su silueta alta y canosa, seguida por la frágil figura de Beatriz, con su bolso de tela gastado y expresión preocupada. Me miraron con ojos inquisitivos, como si ya intuyeran parte de la historia. Me levanté, les ofrecí una sonrisa forzada y los invité a sentarse. «Gracias por venir», dije suavemente. «¿Puedo pedirles un poco de café?».
Ellos asintieron y pedí 3 cafés solos, sin azúcar. Cuando la camarera los atendió, respiré hondo y saqué el móvil del bolsillo. Quiero que escuches algo, dijo con voz tranquila, pero con el corazón acelerado. La grabación llenó el silencio del café, afilada como una espada. Ese Michael es tan molesto, tan inútil. Nunca gana suficiente dinero para que yo viva como merezco. La voz de Emily estaba llena de desprecio. Después habló sobre el divorcio, sobre este Daniel rico que le presentaría a personas importantes, y cómo estaban tratando de hacer que Michael fracasara. Observé a la pareja. Beatriz palideció, se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos por el horror. Dios mío, no puede ser. Mi hijo y mi hija hablando así. Susurró, su voz a punto de quebrarse. El señor López golpeó ligeramente la mesa. Ya esperaba a Daniel. Él siempre fue ambicioso, sin escrúpulos. Pero Emily, ¿cómo puede hablar así de su marido? Permanecí en silencio, dejando mi celular sobre la mesa para que pudieran asimilar lo que acababan de escuchar. Entonces poco a poco fui contando todo, el audio enviado por error, el mensaje borrado al instante, la suerte de haberlo guardado. No quería creerlo, los miré a los ojos. Amaba a Emily como a una hija. Pero lo que hizo, lo que está haciendo, no puedo permitir que siga lastimando a mi hijo. El señor López enderezó la espalda y su rostro pasó de pálido a rojo de ira. Apretó los puños conteniendo su furia. Señorita Linda, dijo con voz profunda pero firme, estamos profundamente avergonzados. Michael es un hombre bueno y trabajador que ama a nuestra hija, y que Emily actúe así, no tengo palabras para disculparme. Beatriz, con lágrimas en los ojos, me tomó la mano. El suyo estaba frío y tembloroso. Perdónanos. Perdona a Michael, sollozó. Es culpa nuestra por no criar bien a nuestros hijos. Nunca imaginamos que Emily sería capaz de hacer eso. Asentí, sintiendo un peso en mi alma. Una parte de mí sintió lástima por ellos, padres que enfrentaban una verdad tan dolorosa sobre sus propios hijos. Pero otra parte, más grande, ardía en llamas. No quería que esto terminara en una simple confesión. Ha llegado el momento de que todo salga a la luz, dije con más firmeza de la que esperaba. No quiero que Michael siga viviendo esta mentira. Pero necesito tu ayuda. Emily y Daniel tienen que afrontar las consecuencias. El señor López me miró con determinación, pero también con dolor en los ojos. Tienes razón, estuvo de acuerdo. No los encubriremos. Pero, señora Linda, ¿qué piensa hacer? Negué con la cabeza sin responder de inmediato. Un plan comenzaba a formarse en mi mente, pero aún no estaba listo para revelarlo. Encontraré la manera, respondí, en voz baja pero segura. Solo necesitaba que supieran la verdad y, si fuera necesario, que estuvieran del lado de Michael. Beatriz se secó las lágrimas y asintió. No te preocupes por eso, dijo, su voz firme a pesar del llanto. Haremos lo que sea necesario para arreglar las cosas. Solo esperamos que Michael pueda perdonarnos. Sonreí amargamente, no por alegría, sino porque sabía que ese era solo el primer paso. La batalla apenas comenzaba. La batalla no había terminado y necesitaba más que una disculpa. Al salir del café, la llovizna seguía cayendo, obstinada, como si el cielo también llorara la situación. Abracé mi chal contra mi cuerpo y seguí la acera mojada, mis pasos eran lentos pero decididos. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el aroma a café que aún impregnaba mi ropa. Sentí pena por los López, sí, pero una resolución inquebrantable ardía dentro de mí. Pensé en Michael, en su sonrisa cuando llegó con los dulces que le encantaba traer, en los sueños que tenía para el futuro. No podía permitir que Emily le robara todo. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, reunir más pruebas, encontrar una manera de afrontarlas y, sobre todo, proteger a mi hijo de heridas aún más profundas. Después de conocer a los López, supe que no podía quedarme ahí. Mi palabra contra la de Emily no sería suficiente. Necesitaba a alguien con autoridad, alguien capaz de hacer que sus actos tuvieran consecuencias inmediatas. Me acordé de Camila Harris, la jefa directa de Emily en la agencia de comunicaciones. Si había alguien que podía arreglar las cosas, era ella. A la mañana siguiente me senté sola en la sala de estar, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas y dejaba rayas pálidas en el suelo.
Cogí mi teléfono celular y escuché la grabación una vez más. La voz de Emily cortó el aire, aguda y desdeñosa. Michael es un inútil. Necesito un hombre que valga la pena. Con cada palabra mi corazón se hundía, pero me obligué a mantener la calma. No podía dejar que las emociones me dominaran. Encendí la vieja computadora de Michael, la que me había dejado para usar cuando necesitaba buscar algo. Fui al sitio web de la empresa de Emily y busqué contactos. En cuestión de minutos encontré el correo electrónico de Camila Harris. Me senté frente a la pantalla con los dedos sobre el teclado y comencé a escribir. Estimada señora Camila Harris, escribí, mi nombre es Linda. Soy la madre de Michael, esposo de su empleada, Emily Torres. Le escribo para compartir una verdad sobre ella. Pido disculpas por la intrusión, pero esto es una cuestión de ética. Adjunto una grabación que recibí por error. Adjunto el archivo de audio. Revisé cada palabra, cada coma. No quería que el correo electrónico sonara como un arrebato de ira, sino más bien como una advertencia clara y objetiva. Cuando presioné enviar, sentí que mi corazón latía como si hubiera arrojado una piedra a un lago sereno. Menos de 20 minutos después sonó mi teléfono. Un número desconocido. Respiré hondo antes de responder. ¿Hablo con la señora Linda? Una voz al otro lado, seria y clara, pero no fría. Soy Camila Harris, directora de la empresa donde trabaja Emily. Apreté el dispositivo con fuerza, tratando de evitar que mi voz temblara. Sí, soy yo, respondí. La señora Harris fue directa. Escuché la grabación que me enviaste. ¿Podrías contarme más sobre esto? Le conté todo de forma breve pero precisa, el mensaje recibido por error, las palabras de Emily en la grabación, cómo había escondido los documentos de Michael para hacerlo fracasar. No exageré nada. Solo informé lo que había visto y oído. Se hizo el silencio al otro lado de la línea antes de que ella dijera. Hace tiempo que sospecho de Emily. Ya ha tenido comportamientos poco transparentes, entregas tardías, mentiras sobre el avance de los proyectos. Pero lo que me enviaste son pruebas concretas. Gracias por hablar. Me ocuparé de ello inmediatamente. Su voz era firme, pero escuché un atisbo de decepción, como si ella también se sintiera traicionada. Colgué y me quedé allí, sintiendo como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero la inquietud todavía vivía dentro de mí. Pensé en Michael, en su sencilla sonrisa cada vez que regresaba a casa. ¿Cómo le diría que la mujer que amaba estaba conspirando para destruir su vida? ¿Cómo podría protegerlo sin causarle más dolor? Esa tarde Michael llegó más temprano de lo habitual. Estaba en la cocina cortando verduras para la cena cuando oí crujir la puerta. Entró con el rostro cerrado, los hombros caídos y se hundió en una silla, con las manos apoyadas en la cabeza. Mamá, dijo con voz apagada. Emily me llamó hoy. Dijeron que la llamaron a la sala de juntas. Ella no sabe qué pasó, pero lloró mucho. Estoy preocupado. El cuchillo se detuvo en el aire. Me volví para mirarlo y vi sus ojos rojos, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Suspiré fingiendo estar tranquila que no sentía, y coloqué el cuchillo sobre el mostrador antes de acercarme. Probablemente sea solo algo del trabajo, hijo, dije suavemente. No te preocupes tanto. Todo se resolverá. Pero por dentro me invadió una tormenta de emociones. Sabía que se había dado el primer golpe contra Emily. La señora Harris había actuado y eso me produjo un tímido alivio, pero ver a Michael angustiado por una mujer que no merecía su amor me dolía como un cuchillo. Quería abrazarlo, contarle todo, pero sabía que aún no era el momento. Por la noche, mientras tejía en la sala, hábito que me calmaba en momentos de tensión, mi celular se encendía. Un mensaje del número de Camila Harris. Emily Torres ha sido despedida. Sus acciones son inconsistentes con la ética profesional de esta empresa. Gracias nuevamente por su honestidad. Leí y releí el mensaje sintiendo como si me hubieran quitado una enorme piedra del pecho. Dejé el teléfono sobre la mesa y dejé escapar un largo suspiro. Se cumplió una etapa de mi plan. La tenue luz amarilla iluminaba las paredes agrietadas. El mensaje de la señora Harris todavía aparecía en la pantalla, pero no sentí ninguna satisfacción.
El despido fue solo el primer paso, una pequeña parte de un largo camino que aún debía recorrerse para proteger a Michael. Sabía que si quería que mi hijo se liberara de la red de mentiras que Emily había tejido, tendría que exponer toda la verdad ante sus ojos. ¿Pero cómo haces esto sin romperte el corazón? Esta pregunta golpeó mi mente como un viento frío. Cogí el teléfono y marqué el número de Sara, mi vecina de confianza, que siempre ha estado a mi lado en los momentos más difíciles. Cuando respondió, le dije que habían despedido a Emily. Mi voz era un susurro como si temiera que alguien pudiera escucharme, a pesar de que la casa estaba completamente en silencio. Sara dejó escapar una risa amarga. Cada uno cosecha lo que siembra. Pensó que era demasiado inteligente, pero al final tuvo que pagar por lo que hizo. Hizo una pausa y añadió seriamente. Pero ten cuidado, Linda. Emily no es del tipo que se rinde fácilmente. Ella querrá venganza. Estoy seguro. Sus palabras fueron una advertencia que me hizo estremecer. Le pedí que lo mantuviera en secreto, pero también le pregunté. Sara, si llega el momento en que te necesito como testigo, ¿me ayudarías? Ella respondió sin dudarlo. Sabes que puedes contar conmigo. Llama cuando lo necesites. Esa noche, mientras Michael dormía, me senté sola en la mesa de la cocina con una vieja libreta y un bolígrafo. Empecé a escribirlo todo, cada fecha, cada detalle que había presenciado. El día que recibí la grabación, el día que vi a Emily esconder los documentos de Michael debajo del sofá, la reunión con sus padres, el correo electrónico enviado a la señora Harris. Escribí con cuidado, la letra temblaba en el papel. Cada recuerdo era como una herida abierta, pero me obligué a ser fuerte. Saqué un sobre grande, puse mis notas y una copia de la grabación que había guardado. No se trataba solo de justicia. Se trataba de garantizar que cuando la verdad saliera a la luz, Michael no tuviera dudas de que todo era obra suya. Para tu futuro. Por tu paz. Cerré los ojos por un momento y respiré profundamente. La guerra aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba en el camino correcto. ¿Años a tu lado fueron mentira? La pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla afilada, cortando el silencio que siguió. Nadie se atrevió a respirar profundamente. Emily dio un paso atrás, sus dedos temblorosos se aferraban al borde de la mesa, sus uñas pintadas de rojo escarlata contrastaban con la palidez mortal de su piel. Su mirada iba de un rostro a otro buscando una salida, una excusa, cualquier cosa que pudiera salvar el castillo de naipes que había construido con tanta precisión. Michael, mi amor, por favor, su voz se apagó, hecha añicos como cristal bajo sus pies. Sabes que te amo. Esto no es lo que parece. Pero las palabras sonaron huecas, tragadas por el peso de la verdad que ahora aplastaba el aire. Daniel, antes tan confiado, tan lleno de sí mismo, pareció encogerse en su silla, con los hombros encorvados como si llevara el mundo sobre sus hombros. La botella de tequila, otrora símbolo de su falsedad festiva, ahora parecía un trofeo de la vergüenza entre sus dedos inertes. Fue entonces cuando Sara se puso de pie, lenta y deliberadamente. Su mirada se encontró con la mía por un instante, una complicidad silenciosa que decía, ha llegado el momento. Se acercó a Michael y le puso una mano suave en el hombro, como si intentara anclarlo a la realidad antes de que se hundiera definitivamente. Michael, su voz era firme, pero llena de un dolor que solo aquellos a quienes realmente les importa pueden transmitir. Te mereces más que eso. Mereces la verdad, aunque duela. Él no respondió. No se movió. Era como si el mundo se hubiera detenido y él estuviera atrapado en ese eterno segundo, entre el hombre que creía ser y la sombra de la traición que ahora lo consumía. Emily, desesperada, intentó acercarse, extendiendo su mano como si pudiera borrarlo todo con un toque. Michael, por favor, escúchame. Llega. La palabra salió de sus labios como un gruñido bajo, lleno de una furia que nunca antes había escuchado. Se levantó tan bruscamente que la silla cayó con estrépito detrás de él. Ya no tienes derecho a tocarme. No después de eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la música de fondo, que antes era un murmullo distante, parecía haber sido tragada por el peso de todo. La señora López sollozaba suavemente con el rostro enterrado entre las manos, mientras el señor López miraba a su hija con una mezcla de vergüenza y desesperación, como si ya no reconociera a la mujer que había creado.
Lo sabíamos, confesó con voz ronca. O al menos, lo sospechábamos. Pero nunca imaginamos que llegaría tan lejos. Emily se volvió hacia ellos, con los ojos ardiendo de lágrimas de ira. Tú también eres culpable, gritó. Siempre me presionaron para que fuera perfecta, para casarme con alguien que valiera la pena. Y mira lo que pasó. Mira lo que hiciste. Pero sus palabras no encontraron eco. Nadie allí estaba dispuesto a cargar con la culpa de sus decisiones. Michael, a su vez, parecía haber envejecido 10 años en ese instante. Sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora estaban vacíos, como si algo dentro de él se hubiera borrado para siempre. Me miró y por primera vez vi en ellos no el dolor de un hijo traicionado, sino el de un hombre que finalmente vio la mascarada en que se había convertido su vida. Mami, se le quebró la voz. ¿Sabías? No necesitaba responder. Mis ojos lo dijeron todo. Él asintió lentamente como si cada movimiento le doliera. Luego, sin decir más, dio media vuelta y se fue. La puerta principal se cerró con un golpe que resonó por toda la casa como un disparo. Nadie se movió para detenerlo. Porque algunas verdades, por dolorosas que sean, deben afrontarse en solitario. Y algunas batallas, por justas que sean, dejan cicatrices que el tiempo nunca borra. Pero mientras miraba por la ventana y veía a mi hijo alejarse en la noche, supe una cosa, finalmente era libre. Y esa, al final, fue la única victoria que importó. Lento veneno del amor traicionado. Y eso fue lo que más me dolió, saber que por mucho que pase el tiempo, algunas heridas no sanan, simplemente aprendemos a llevarlas. Cuando llegué a casa, Michael estaba sentado en el porche con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas como si intentara unir los pedazos de una vida que se desmoronaba. El sol de la tarde teñía su rostro de dorado, pero sus ojos estaban vacíos, como las ventanas de una casa abandonada. No hubo necesidad de preguntarle si había dormido. Los círculos oscuros bajo sus ojos hablaban por él. La cena está casi lista, dije acercándome a ella con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacerla colapsar. Él solo asintió sin quitar la vista del horizonte, donde las últimas luces del día se iban apagando lentamente, como llevándose consigo las últimas esperanzas que le quedaban. Sara entró detrás de mí, llevando una cesta de pan caliente que había comprado en el camino. Lo colocó sobre la mesa con un ruido seco, como si quisiera romper el silencio que nos asfixiaba. Michael, muchacho, llamó con esa voz que mezclaba firmeza y cariño, no puedes quedarte así para siempre. La vida no se detiene solo porque alguien decidió ser un desagradecido. Finalmente volvió la cara y lo que vi allí me rompió el alma, no eran lágrimas, no era ira. Era una resignación tan profunda que parecía haberse grabado en sus huesos. Como si hubiera aceptado que, de alguna manera, se lo merecía. Es que no entiendo, murmuró con la voz ronca de tanto silencio. ¿Cómo puede una persona fingir tanto? ¿Cómo puedes mirarte a los ojos todos los días y mentir como si nada? No hubo respuesta para eso. O mejor dicho, los hubo, pero ninguno que alivió el dolor, porque algunas personas son como el fuego, queman todo a su alrededor solo para mantenerse encendido, y cuando ya no queda nada que consumir, se apagan solos. Ella perdió más que tú, hijo, dijo Sara, sirviéndole un vaso de jugo como si fuera una medicina amarga. Te perdiste una mentira. Ella se perdió. Michael tomó el vaso pero no bebió. Simplemente hizo girar el líquido entre sus dedos, como si intentara descifrar el significado de todo. A veces, dije sentándome a su lado, amamos a personas que no saben amar. No es tu culpa. Es solo mala suerte. O el destino. O ambos. Él se rió, un sonido corto y triste. Destino. Como si todo esto hubiera sido escrito incluso antes de que yo naciera. Tal vez estuve de acuerdo poniendo mi mano en su brazo. Pero no estás obligado a seguir el guión que otros han escrito para ti. Entonces Michael me miró y por primera vez en semanas, vi algo más que dolor en sus ojos, una chispa de duda. Como si en el fondo supiera que yo tenía razón, pero todavía no tuviera fuerzas para creerlo. ¿Qué pasa si no lo logro? Preguntó tan bajo que casi no lo escuché. Lo harás, respondí sin dudarlo. Porque eres mi hijo. Y los hijos de Linda Thompson no se dan por vencidos. No sonrió, pero algo en su rostro se suavizó, como si mis palabras hubieran sido un salvavidas en medio del naufragio.
Sara aprovechó el momento para empujar el plato de comida hacia él. Comer. Luego pensamos en el resto. Y así, entre silencio y migajas de pan, empezamos a reconstruir. No con palabras bonitas ni promesas vacías, sino con lo único que quedó cuando todo lo demás se vino abajo, la terquedad de quienes se niegan a dejar que la oscuridad gane. Porque la vida, al fin y al cabo, no se compone solo de las tormentas que nos derriban. También lo componen los pequeños gestos que nos mantienen en pie cuando el suelo tiembla. Y juré allí, bajo ese cielo que se oscurecía, que haría todo lo posible para que mi hijo volviera a ver la luz. Incluso si por ahora, ella era solo el débil resplandor de una vela parpadeando en la oscuridad. La herida que llevaba dentro de sí no podía sanar fácilmente. Esa noche preparé una cena sencilla, arroz, frijoles y un poco de pollo. Michael llegó a casa, como siempre, quitándose los zapatos en silencio y colgando la chaqueta en la percha. Me miró intentando forzar una sonrisa. Mamá, hoy estoy muy cansada. Me voy a dormir después de cenar. Asentí, pero por dentro sentí un nudo. Quería contarle lo que había oído en el mercado, decirle que Emily no merecía su sufrimiento, pero permanecí en silencio. Ya había soportado demasiado. No quería echar sal en la herida abierta. Yo solo respondí, claro, hijo. Come. Yo hice los frijoles que te gustan. Me levanté y salí al patio. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas, pero no había paz en mí. Una parte de mí sintió un pequeño alivio casi culpable, se había hecho justicia, aunque no por mis manos. Pero ese consuelo se desvaneció rápidamente cuando pensé en Michael. Sabía que por mucho que Emily hubiera fallado, eso no le devolvería a mi hijo los años de felicidad que le habían robado. Volví a entrar, me senté y abracé el vaso de agua helada. Me prometí a mí mismo que no diría nada sobre esos rumores. Necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse a sí mismo de nuevo. Miré la foto familiar en la pared donde Michael, todavía un niño, me tomaba la mano con una sonrisa radiante. Susurré como si hablara solo para mí, hijo, estaré aquí esperando el día en que vuelvas a sonreír. No importa cuánto tiempo tarde, esperaré. El tiempo pasó lenta pero constantemente como gotas de lluvia mojando la tierra seca. Mi casa, que había estado sumida en un doloroso silencio desde la partida de Emily, poco a poco estaba recuperando algo de su calidez. Michael, mi hijo, empezó a levantarse de nuevo, aunque fuera a pequeños pasos. Ya no era aquel joven cerrado de los primeros días, perdido en el vacío de la habitación. Se dedicó a trabajar, dedicando toda la noche a preparar informes, cuidando cada detalle. Escuché a sus colegas elogiarlo por su dedicación y honestidad, y algo en mí se iluminó. Pero todavía había miedo, y si la herida en su corazón permaneciera allí, profunda y latente, aunque estuviera disimulada por sonrisas forzadas. Una tarde, mientras tejía en el patio trasero, escuché crujir el portón de hierro. Levanté la vista y vi entrar a Michael, pero esta vez no estaba solo. A su lado, una joven bajita con un sencillo vestido azul y el cabello recogido, caminaba con una sonrisa sincera en los labios y una canasta de frutas en las manos. Buenas tardes, señorita Linda, dijo en voz baja. Soy Lucy Davis, maestra de escuela primaria. Michael me habló mucho sobre ti. Me levanté un poco sorprendida, pero su sonrisa me calentó de una manera extraña. Hola, cariño, respondí, aceptando la canasta. Entra, siéntate. Te prepararé un poco de jugo fresco. La cena de esa noche fue diferente, con una calidez que no habíamos sentido en mucho tiempo. Hice la moqueca que le encanta a Michael, con tostadas y una ensalada ligera. Lucy se sentó a su lado, charlando con naturalidad, preguntándome cómo preparé el plato y luego volviéndose hacia él. ¿Te gusta, Michael? Me encanta la cocina de tu madre. Él sonrió, una sonrisa real, natural y sin sombras. Está delicioso, Lucy, respondió, y sus ojos brillaron como antes. Miré a mi hijo, vi esa sonrisa y sentí que mi corazón se desbordaba. Hacía mucho tiempo que no lo veía así, sin el peso de la oscuridad en sus ojos. Lucy estuvo atenta a cada detalle. Cuando mi vaso estuvo vacío, se levantó en silencio para servir más agua, luego puso más lechuga en mi plato. Come un poco más, mamá. Las verduras están muy frescas. No fue ostentoso ni un intento de impresionar, cada uno de sus gestos respiraba sinceridad. Después de cenar, mientras yo recogía los platos,
ella se arremangó y se paró a mi lado junto al fregadero. «Déjame ayudarte, mamá», dijo sonriendo. La miré y vi un mundo de diferencia con Emily. Sin vestidos caros, sin palabras dulces y falsas, solo una chica sencilla y de buen corazón. Durante los días siguientes, Lucy nos visitó con frecuencia. Me acompañó al mercado, eligiendo verduras a mi lado, riéndose de las historias que contaba sobre mis años en el barrio. Una vez ayudó a Michael a organizar algunos papeles de trabajo, sentándose junto a él en la mesa de la cocina, leyendo cada página con paciencia. «Deberías prestar más atención a esta parte», dijo, señalando un número con voz suave pero firme. Michael asintió y la miró agradecido. Yo, en un rincón, fingía picar cebollas, pero por dentro sentía una alegría inmensa. Me di cuenta de que Lucy amaba a Michael no por su dinero o su posición, sino por quien era, el hombre honesto y trabajador que yo había criado. Una tarde me senté en el patio trasero viendo la puesta de sol pintar la calle de color naranja. El viento soplaba ligeramente, moviendo mis canas. Suspiré, no con tristeza, sino con una paz que rara vez sentía. Pensé en todo lo que habíamos pasado, la traición de Emily, las lágrimas de Michael, las noches de insomnio tratando de proteger a mi hijo. Pero también pensé en la verdad, en la justicia que, aunque tardía, había llegado. Y con la esperanza de que ahora floreciera. Lucy, con su sonrisa sincera y su corazón noble, era como un rayo de luz en la oscuridad que habíamos enfrentado. Murmuré como si hablara conmigo mismo: la traición puede destruir una familia, pero la verdad y la integridad siempre allanan el camino para un nuevo amanecer. Y aquellos que se van por ambición a menudo terminan solo con su propia vergüenza. Pensé en Emily, en los rumores del mercado, en cómo había cambiado todo por un sueño vacío. Pero ya no se sentía enojado. Ella había elegido su camino. Elegí quedarme al lado de Michael, ayudándolo a reconstruir su vida. Miré al final de la calle y los vi regresar, de la mano, hablando entusiasmados. Michael se volvió hacia mí y me saludó con la mano: «Mamá, Lucy y yo vamos a prepararte un pastel hoy». Sonreí y asentí. «Por supuesto, hijo. Estaré aquí esperando». Por primera vez en muchos meses sentí un verdadero alivio. La tormenta había pasado y aunque las cicatrices permanecían, sabía que mi hijo y yo habíamos encontrado una nueva página, más brillante y llena de esperanza. En la historia que acaba de escuchar se cambiaron nombres y lugares para preservar las identidades de los involucrados. No lo decimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien se detenga, reflexione y se reconozca en él. ¿Cuántas madres sufren en silencio en sus propios hogares? Me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para guardar las apariencias o tendrías el coraje de afrontarlo todo para rescatar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de otra persona. Dios siempre bendice y estoy segura que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, os dejo dos de las historias más queridas de este canal. Estoy seguro de que te sorprenderán. Gracias por permanecer conmigo hasta este momento.